hasta las 6, digamos, así que... Bueno, listo, estamos grabando. Entonces, ¿qué vieron hoy en el teórico? Ustedes comenzaron con... Llegamos a los enteros. Bien, hay un eco, no sé si será mi culpa. Denme un segundo que voy a empezar a compartir pantalla. ¿Pueden ver bien? Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, como ustedes, como me están diciendo, empezaron a ver conjuntos numéricos y llegaron a ver solo dos, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bien, ustedes vieron los naturales y los enteros. Ah, me escucho mi eco, ¿por qué? ¿Hay alguien que tenga el micrófono activado? Capaz que es por eso. Bueno, seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Los conjuntos numéricos, ya los vieron en la escuela, es algo que se ve en la escuela secundaria, los naturales, los enteros, los racionales, reales, complejos. Pero acá es un poco que uno empieza a verlos de otro modo, ¿sí? Empezamos a ser como cada vez más formales, si se quiere. Los vamos a empezar a estudiar como en profundidad y a tratar de entenderlos de otra forma. De repente va a cobrar mucha relevancia no solamente el conjunto numérico, quiénes son los elementos del conjunto, ¿no? O sea, los naturales sí, son el 0, el 1, el 2, el 1000, el 3.000.805, ¿sí? Esos son los objetos. Pero van a ser cada vez más importantes las operaciones que podemos hacer entre los objetos, ¿sí? Van a llegar a tener tanta importancia o quizás más las operaciones o las relaciones que tenemos entre los objetos que los objetos en sí, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, piensen en estos conjuntos numéricos como los que ustedes ya conocen. Obviamente no es que acá nos vamos a olvidar de todo lo que uno ya sabe. Pero sí empecemos como a pensar en qué estamos haciendo cuando estamos operando con estos objetos y cómo se van complejizando, ¿sí? Cómo vamos pasando de un conjunto a otro. Sí, María. No, que vos recién nombraste el cero como parte de los números naturales. El Sí, conjunto de los naturales, y la profe dijo que el cero aparece en los enteros. Pero bueno. bueno, si el 10 forma parte de los naturales, entonces está el cero incluido en los naturales. Bueno, está bien la observación, gracias. Está bien, eso es algo que te agradezco que me digas porque en mi trabajo, yo uso el cero como los naturales, pero sé que eso no es siempre así. Entonces, bueno, para este curso voy a usar los naturales, para mí van a empezar en el uno. Entonces el cero le vamos a decir que es entero no natural. Y con respecto a lo segundo que me decís, una cosa son los números y otra cosa son los dígitos, ¿no? O sea que el 10, el símbolo 1, 0, sea un número natural, bueno, no implica que las letras, que cada una de esas Los letras, símbolos, digamos, ¿cómo? símbolos. Los símbolos, exacto, exacto. Pero el 10 se forma con el símbolo 1 y el 0, o sea, no lo tomamos como elemento, decís vos, sino como un símbolo nomás. El 0 como símbolo, sí. Sí, es un símbolo que nosotros usamos para denotar, ¿sí? Números, cantidades. Eh, y el 0 como objeto matemático, eso ya es otra cosa, ¿sí? Bien. Está buena, es interesante la pregunta. Observación.
Bueno, entonces en esta primera parte, en este primer práctico, si se quiere, lo que está en la página, a partir de la página 40 del apunte, empezamos a, bueno, operar con estos números en los distintos conjuntos numéricos, para la redundancia. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos? Por ejemplo, el ejercicio 1 tiene bastantes ítems. ¿Cuál quieren que hagamos? Por lo menos yo creo que es importante empezar por el 1, a ver si de base empezamos bien. Y después, bueno, si está bien el 1, van a estar bien los otros. Bueno, eso es relativo, no necesariamente. Sí, Catherine. Sí. Hola, yo había tenido más problema con el tema de los números racionales, más que todo en el ítem de la E. No sé si estoy separando mal en términos o qué estoy haciendo mal. Bueno, buenísimo. Entonces hagamos el ítem 1 y después pasemos al ítem E. ¿Sí? Hagamos como precalentamiento el 1, el A. Capaz que le puedo hacer, no sé si zoom. Ahí se ve un poco más grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Es una expresión que involucra números. ¿De qué tipo son estos números? Naturales. Bueno, No, enteros. Naturales Enteros. Enteros, perfecto. Si bien hay números naturales, pero el conjunto más grande que podemos identificar acá son los enteros. Acuérdense que los naturales están incluidos en los enteros. Y tenemos distintas operaciones, ¿no? Tenemos sumas, potencias, divisiones. Y acá los paréntesis son muy importantes. ¿Por qué? Porque los paréntesis fijan la precedencia de las operaciones, ¿sí? Los símbolos ya vienen con una precedencia. Nosotros sabemos que si tenemos, por ejemplo, 5 más 3 por 2, así escritos a secas, ¿esto cuánto da? 11. Sería 2 por 11. Porque hicieron 5 más 6, igual a 11. Separamos en términos. Claro, Que quede lo- pero ¿por qué? Si acá no hay ningún paréntesis, ¿cómo ustedes supieron que esto es porque se resuelven primero las multiplicaciones. Exacto, entonces eso significa que los símbolos tienen precedencia. Acá el más, ¿sí? Es menos importante que el por, en el sentido de que si yo veo una multiplicación, entonces automáticamente asocio los dos números, los dos factores, y después sumo, ¿sí? Esto no es lo mismo que hacer 5 más 3 por 2. Si yo quisiera hacer esta operación, 8 por 2, 16, sí o sí necesitaba poner los paréntesis. Pero si yo no pongo paréntesis, entonces es lo que ustedes me dijeron. Por eso acá son importantes los paréntesis, ¿sí? Si yo cambiara los paréntesis, esta operación seguramente daría otra cosa. Bien. Entonces resolvamos esto. ¿Y cómo hacemos para resolverlo? Vamos resolviendo primero por paréntesis, ¿sí? Entonces hagamos primero esta multiplicación, ¿sí? ¿Cuánto da? 8. Sería 2 por menos 4 sería menos 8. Perfecto. Que después le tenemos que sumar el 5, que daría menos 3. Vamos por partes, ¿sí? Sí. Bueno, entonces acá tenemos dividir y terminamos de escribir. Y bueno, ya aprovecho y resolvamos lo que está dentro de este paréntesis. 5 por menos 4. Menos 20. Una pregunta. El Sí. 5 por menos 4, que pusiste potencia allá, el menos 8, ¿de dónde lo sacaste? Discúlpame. Este menos 8 es 2 por menos 4. Es este de Ya acá. entendí. En el principio, bien.
de principio. Bueno, ahora resolvamos lo que está dentro de este paréntesis. -3. 5 más menos 8 es menos 3, que es lo mismo que 5 menos 8, Al cuadrado. dividido menos 3. Y resolvamos este paréntesis. Menos 20 más menos 6, ¿cuánto es? -26. Si hay alguien que tiene alguna duda, no dude, para la redundancia, en detenernos, ¿no? ¿Profe? Sí, Yo sí tengo una duda. sí, Agustina. Para resolver este ejercicio, en la parte del paréntesis de 5 menos 8 al cuadrado, yo usé la fórmula de cuadrado de un binomio, no sé si está bien. Bueno, está bien. O sea, usaste 5 cuadrado menos 2, sería a más b cuadrado igual a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. ¿Esa fórmula? Sí, esa usé. Bien, perfecto. Bueno, es una forma posible. Sí, está bien. Es otra forma de resolver esto. Está perfecto. Lo importante es la Gracias, profe. potenciación con respecto a la suma es no distribuir, ¿no? Eso es muy importante. Ahora podría hacer la aclaración. Eh, hacer 5 más menos 8, todo esto al cuadrado, no es, esto significa que no es igual a 5 cuadrado más menos 8 al cuadrado. Pero sí es igual a esto que está diciendo Agustina, que es la fórmula del binomio. Si no se acuerdan de esta fórmula, no se preocupen, que la vamos a ver. ¿Sí? Podría haber resuelto esto también de esta forma. Bueno, sigamos entonces. Ahí la segunda pregunta. Sí, Leonardo, cambiaría, gracias. Cambiaría, si acá fuese 5 menos 8, Quedan más. o sea, perdón, si fuera 5 menos 8, ¿eso es lo que me estás preguntando? Claro, porque por ahí, por regla de los signos, es lo que va a pasar acá. Menos, si fuera 5 menos 8, terminaría siendo 5 más 8. ¿Sí? Porque menos por menos es más. Entonces, es lo que va a pasar acá. El menos 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9. 9 positivo, Porque ¿no? base, sí, base negativa, exponente par, resultado positivo. Bien, menos 3 al cuadrado, recordemos que no es más que menos 3 por menos 3. ¿Sí? Entonces ahí hago 3 por 3, 9, y menos por menos, más. Bien, entonces dividido menos 3. Y acá fíjense, es menos 26. Acá puedo usar regla de los signos y cambio el menos, o mejor dicho, abro el paréntesis, ¿sí? Y cambia el signo de todo lo que está adentro. ¿Sí? Esta regla de los signos puede parecer misteriosa, pero lo va a dejar de ser muy pronto. En la primera materia que cursen, le vamos a encontrar un sentido a la regla de los signos y hasta la vamos a demostrar. Bien, ¿y cómo terminamos acá? 9 dividido menos 3, ¿cuánto da? -3. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Y bueno, y finalmente, menos 3 más 26, 23. y se acaba. ¿Sí? Ya no podemos seguir resolviendo esto.
¿Está bien? ¿Alguien lo hizo y no le dio 23? A mí sí me dio, profe. Bueno, La pregunta, yo me compliqué allá arriba, que vos pusiste menos 20 en el resultado de 5 por menos 4. ¿Por qué pusiste el menos 20 adelante? El menos 20, digamos, y no 20. porque ¿cuánto da 5 por menos 4? Vos decís que da menos 20, pero allá en el primero que es 2 por menos 4, ¿no daría entonces menos 8? Está menos 8. Sí, está menos Yo me 8. compliqué. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno, no fue tan engorroso esto, por ahí uno tiene como, el tema con estos ejercicios es ser como lo más organizado que se pueda, ¿sí? Y como datos anexos, digamos, vimos esto de la precedencia de los signos, ¿sí? Cuáles se tienen que resolver antes si no hay ningún paréntesis. Y esta observación importantísima, que la potencia no distribuye con respecto a la suma ni la resta. Si yo tengo una potencia, un cuadrado afectando una suma, entonces tengo que usar la fórmula del binomio. Pero, por ejemplo, la potencia distribuye con respecto a la multiplicación en la división. Sí, contra eso sí, eso es lo que le estaba por preguntar. Bien. Si en caso de que sea una multiplicación, por ejemplo, si fuera 5 por 8 al cuadrado, es lo mismo de decir 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ok. Bien, Perdón. exacto, exactamente. Bueno, sigamos entonces con el ejercicio E. Profe, entonces solo se aplica la distributiva en exponente cuando se trata de multiplicación o división. Exactamente. Gracias. Vamos a... ¿qué estoy haciendo? Vamos con este. Sí, Catherine. Una pregunta, ¿no podría por lo menos pasar como para corrección solamente los resultados de cada ejercicio como para que veamos si están bien o están mal? Si se puede, si no, no importa. No podría porque yo no los tengo resueltos, pero sí, esto me da pie a otra cosa importante que quería decir y que no dije, es que interactúen mucho entre ustedes, ¿sí? Comparen o entre ustedes los resultados. No sé si hay un grupo de WhatsApp, ¿puede ser? Sí, sí hay. Bien, entonces denle más ahí, o sea, digan, bueno, el 1M dio tanto. Y compartan entre ustedes los ejercicios, ¿sí? Entre los resultados. Aprovechen ahora que pueden, porque en el parcial no van a poder. Yo me estoy debatiendo a ver si me uno o no a ese grupo. Igual les tengo que preguntar a ustedes si quieren o no que me una. Yo sí no tengo problema, no sé. Mientras no Pero se burlen de nuestras burradas por ahí. no, eso nunca va a suceder. Yo creo que no existen las burradas. Digamos, cada pregunta que a uno le surge tiene alguna fundamentación. Aunque ya sea que no escuchó lo que se dijo en la clase. Pero si es una duda, siempre va a ser interesante para resolver. Bueno, capaz que me una, lo decidiré en el transcurso de la tarde. Pero bueno, resolvamos este. Ahora tiene fracciones, ¿sí? Ya entramos en el universo de los números racionales. Sí, Catherine. Una pregunta en general, digamos, siempre cuando hay un paréntesis y no hay un signo más o menos, siempre es una multiplicación. Bien, perfecto. Acá, fíjense que entre el 1/13 y el paréntesis no hay ningún símbolo, eso se lee como un producto, una multiplicación, Siempre. siempre. Bien, gracias, profe. O sea, siempre que trabajemos con números reales, ¿no? En lo más general o complejos, que va a ser el caso, así que siempre. Bueno, ¿cómo resolverían este ejercicio? ¿Por dónde empezarían? Paréntesis. Primero empezaríamos por el numerador, digamos, va a ser
no sé, yo lo hice así, primero resolví el numerador, después el denominador, o sea, la parte de arriba primero, después la parte de abajo, y después recién recurrí a la división. Pero no sé, Perfecto. hay muchas formas de hacer. Bueno, pero esa me parece bien. Resolvamos primero el numerador. ¿Y qué resolverías del numerador primero? La suma, Bien. 2 séptimos más un 13avos. ¿No habría que hacer el paréntesis y aplicar la Claro, distributiva? Exacto. hay que separar el término. Fíjate, exacto. Ahí está en lo que me equivoqué, entonces, ahí está lo Claro, ahí es donde me equivocaste, Carlos. Acá tenés dos términos, ¿no? Dos términos y abajo también tenés dos términos. Sí, por las dudas alguien no está familiarizado, la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo es denominador. Otra cosa que quiero rescatar de esto, fíjense dónde está el igual. El igual está exactamente a la altura de la línea principal de fracción, ¿sí? No escriban el igual acá. Si esta es la fracción principal, entonces el igual va justo ahí en el medio. Bien, entonces, como separamos en términos, resolvamos primero el segundo término y dentro del segundo término, en el numerador, resolvamos esta fracción. Lo que está en paréntesis. Bueno, ¿cómo resuelvo una suma de fracciones? ¿Sí? El método usual es denominador común. 10. Y en este caso va a ser 10, va a ser justo el producto de los dos, 5 por 2, va a ser 10. ¿Sí? Cualquier múltiplo común a los dos va a servir, en particular el mínimo común múltiplo, para quienes se acuerdan, si no se acuerdan no importa, lo vamos a ver. Entonces, si yo pongo 10 del denominador, en el numerador de la primera fracción, ¿qué tengo que poner? 2 y 15. Ojo con el signo, ¿no? Va menos 2, porque este Bien. bien, va a afectar a todo un quinto. Y en el segundo tengo que poner entonces, ¿qué tengo que poner? 15. 15. 15. Y déjenme, perdón si... Bien, va a quedar 13 décimos. Sí, Renzo. No sé, Renzo, levantaste la mano, no sé si querés hacer alguna pregunta o si ya pasó. Está en el chat. En el transcurso del cursillo, ¿nos podemos ir ayudando mediante calculadora? ¿Cómo, pero en el transcurso del cursillo qué cosa? ¿Nos podemos ir ayudando mediante calculadora, dice? Yo recomiendo que no. Que no usen la calculadora. Porque no la van a poder usar en las instancias de evaluación. Y además, fíjate que esto no tendría mucho sentido si uno pudiera usar libremente la calculadora. La idea es que acá entendamos bien qué estamos haciendo y después sí, obviamente más adelante la calculadora se va a usar, pero por ahora no, yo recomendaría que no. Quiero desarrollar un poquito esto, por las dudas nomás, porque bueno, en esta instancia es importante. ¿Qué está pasando con este denominador común? Ustedes ya saben lo que son fracciones equivalentes, ¿sí? Para llegar de una fracción a otra fracción equivalente, lo único que tengo que hacer es multiplicar numerador y denominador por lo mismo. Entonces, si yo quiero sumar menos un quinto más 3 medios, puedo pensarlo de esta forma. Voy a multiplicar, primero voy a poner el menos 1 arriba, en la primera fracción. Y si quiero lograr un denominador 10 en cada una de las dos fracciones, voy a multiplicar en cada una de ellas por un factor adecuado. Entonces, el primero lo voy a multiplicar por 2. Y el segundo, para lograr un 10, multiplico por 5. ¿Sí?
Entonces, acá en este primer paso, lo único que hice fue llegar de cada una de estas fracciones a un equivalente multiplicando numerador y denominador por el mismo número. ¿Sí? Ahí Renzo, en el transcurso. Ahí está. Lo había leído Lucas, gracias. Bien. Sí, Caterina. Profe, yo tengo una manera de hacerlo distinta. No sé, usted me podría decir si está bien. Bueno, dame un segundo que termino de explicar, de contar bien. esto y lo vemos. Bien, perdón. Está bien. Entonces, lo que hice fue convertir cada una de estas fracciones en un equivalente, pero ahora elegí que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, termino de resolver. Menos 1 por 2 es menos 2. 3 por 5 es 15. Y ahora listo, tengo dos fracciones que tienen exactamente el mismo denominador, entonces las puedo sumar y obtener menos 2 más 15 es 13. ¿Sí? Entonces, esto que hice acá es un poco el desarrollo de qué significa, ¿sí?, encontrar un denominador común. Es simplemente multiplicar y dividir cada fracción por un factor adecuado de modo que todas tengan el mismo denominador. ¿Sí? Sí, Caterina, ahora que contanos cómo lo haces vos. Hola. No, yo decía porque puede que ayude también y me desaparece más rápido la forma. Por ejemplo, luego de buscar el múltiplo común menor, que ya en este caso es 10, yo hago así. Primero lo divido, por ejemplo, a 10, tomo la primera fracción, digamos, que es menos un quinto. Al 10 lo divido por el denominador, que es 5, me daría 2. Sí. Luego lo multiplico por el numerador, o sea, 2 por 1, me da menos Pero 2. ¿de dónde sacaste el Y 10? después hago... Sí, perdón. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste el 10? ¿Por qué lo estás dividiendo ¿de dónde sacaste el 10 para dividirlo por 5? El 10, Un múltiplo. el 10 sale de... Ahí como hizo un profe también, por ejemplo, 2 por 5 es 10. Digamos, buscando el factor común menor. Sí, no sé si me corrige el profe. Está bien. Eso que vos estás haciendo es esto que está acá. Es exactamente lo mismo. Primero, como vos bien decís, buscamos el mínimo común múltiplo. ¿Sí? El mínimo común múltiplo va a ser el más chico que sirva, pero en realidad cualquier múltiplo común entre ambos sirve. Buscamos el mínimo común múltiplo entre 5 y 2, que en este caso es 10. Y lo que vos haces esto de dividir 10 por 5 para obtener 2 y multiplicar el 2 por el 1, es esto que hicimos acá, de encontrar la fracción equivalente. Justamente el 2 es el número al que hay que multiplicar a 5 para obtener el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces lo que vos haces... Claro, sí, es lo mismo, no me había dado Es lo cuenta, pero mismo. claro, es como más, digamos, no hacer tanto método, sino ir directamente. Claro, Pero exacto. no, sí, es lo mismo. Por eso yo quería contar esto, porque si, no hay magia detrás, o sea, lo único que uno tiene que saber para poder hacer suma es entender que es una fracción equivalente a otra, ¿sí? Lo único que hice fue convertir estas fracciones en fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Y ahí puedo sumar, porque yo sé que fracciones con el mismo denominador se suman derechito, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Entonces quedó 2 séptimos, un treceavo y quedó 13 décimos. Y acá abajo, bueno, ya que estamos, resolvamos el menos 2 por un quinto, ¿cuánto da? Menos 2 quintos. Menos 2 quintos es simplemente multiplicar lugar a lugar. Y bueno, podemos seguir. Sí, Eddie. Profe, no me acuerdo, ¿por qué era que se sumaban, volviendo para atrás, por qué era que se sumaban así las fracciones con diferente denominador? Bueno, eso tiene que ver con cómo está definida la suma de fracciones, ¿sí? Nosotros, o sea, solamente sumamos fracciones
A ver, vos tenés que de algún modo de definir, no quiero meterme mucho con símbolos ahora, ¿no? Yo quiero sumar estas dos fracciones. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces yo voy a definir que la suma entre estas dos fracciones es eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Cuando yo tengo que sumar dos fracciones AB más C sobre D, esto es lo que hay que hacer. Sumar, buscar un denominador común que va a ser el B, poner como denominador B por D, ¿sí? El producto de estos dos números, y como numerador este por este más este por este. O sea, perdón, yo estoy señalando como si ustedes vieran el mouse, pero ahora se ve. A por D más B por C. Esa es la suma. Y así definimos la suma de fracciones. Y si vos querés darle algún sentido a esto, de decir, bueno, a ver, ¿cómo sumas? Voy a dar quizá ejemplos muy trillados, pero si tú tuvieses una torta, ¿no? Tenés que la cortas en 10 y querés ver, comes 3 pedazos primero y mañana 2 pedazos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes cuál es el total que comiste? Y bueno, tenés que hacer 3 sobre 10 más 2 sobre 10. Y ahí necesitas tener el mismo denominador para poder sumar los numeradores, ¿sí? Porque necesitas tener la torta dividida en exactamente la misma cantidad de porciones. Ajá. Sí, sí. Si querés darle alguna intuición a esto, que no tiene ningún sentido para matemática, pero... pero bueno, sumamos fracciones. La forma de sumar fracciones es llevarlas al mismo denominador y sumar los numeradores. Perfecto. También se podría hacer 1 dividido 5 paréntesis, o sea, menos 1 dividido 5 más 3 dividido 2 paréntesis. Pero eso ya no sería fracción. No, claro, ahí lo está escribiendo con el símbolo de división, pero eventualmente vas a tener que llevar lo mismo a la fracción. Porque, ¿sí? Como resolver una división, en realidad es resolver una fracción. Perfecto. Pregunta, profe. Usted dijo que a las operaciones hay que darle sentido. ¿Qué tipo de situación problemática se podría resolver con este ejercicio E, por ejemplo? Ninguna. No, seguramente alguna sí, pero a nosotros no nos... acá estamos estudiando los números y sus operaciones, ¿sí? No nos interesa darle alguna como una semántica a este ejercicio o alguna significación, digo, algún... Claro, porque uno siempre se pregunta, la matemática existe para resolver problemas, ¿no? Que involucren cantidades. ¿Para qué enseñamos estos ejercicios a los chicos de secundaria si no pueden resolver ninguna situación cotidiana con esto? Buena pregunta. Porque esto es un ejercicio en sí mismo. Un ejercicio mental, digamos, eso nos ayuda a resolver o a aplicar la lógica también. Sí, No pero la necesariamente lógica sea un problema en la vida real. Si arrancamos del origen de los números, surgieron para resolver situaciones de la vida cotidiana, para resolver situaciones de la vida cotidiana. Entonces, se espera eso, que nosotros brindemos a nuestros alumnos herramientas para resolver situaciones de la vida cotidiana. Y si esto no les sirve para nada, es solamente para ejercitar el cálculo, complicarse con operaciones sin sentido, digamos. Bueno, es relativo a lo que decís, no sirve para nada, porque, o sea, es como muy utilitarista. ¿Qué significa servir? ¿Qué significa ser útil? Resolver algo, poder ¿Sirve como resolver para algo. practicar o no? Bueno, como para practicar seguro que sí, porque uno tiene que aprobar un examen, ¿no? Y para que le den un título. Y Obligado. Para trabajar, etc. Pero lo maravilloso de esto, o quizá para mí algo increíble en la matemática, es como nos podemos como hacer matemática solo por hacer matemática.
trabajar con objetos que solamente surgieron de nuestra imaginación y que no tienen por ahora ningún paralelismo, digamos, con la realidad. O sea, resolver situaciones imaginarias, digamos. Es que ni siquiera son situaciones imaginarias. Ahora estamos trabajando con números y uno puede, tiene un concepto, digamos, el número se puede concretizar, digamos, se puede estar representado en nuestra realidad. Pero no va a ser el caso. Después vas a estudiar cosas demasiado abstractas, ¿sí? Que no tiene sentido, uno las estudia por estudiar el objeto en sí mismo. De hecho, poner el caso del infinito. Y hay algo más interesante quizá. Bueno, perdón si nos estamos yendo mucho. Pero está bueno hablar porque Para mí, estamos en matemáticas. Está pero bueno la saber. matemática, creo que uno resuelve un ejercicio para llegar a un resultado y ese resultado significa algo. Por algo lo busqué. No sé si se logra comprender el Yo creo por que qué más allá de... ejercicio, qué quiero resolver. En este caso queremos entender las operaciones. Quizá, bueno, sí, muchos dicen que la matemática no sirve, o no sé, no te sirve mucho para la vida, pero para mí sí. Yo creo que más lo entienden los que le tienen amor a la matemática, más que todo al resolver cálculos. O sea, a quien le gusta lo quiere hacer. Esto O sea, en más sí allá de si le encontrás un sentido o no, si te sirve para algo o no, si te gusta, lo haces porque te gusta. Y bueno, hay que, sentido siempre va a tener, ¿no? Mientras lo hagamos, le estamos dando, el simplemente hecho de hacerle da un sentido. Pero bueno, continuamos con el ejercicio. Lo único que quiero decir es, por ejemplo, lo que iba a decir antes es el infinito, ¿no? El infinito atraviesa absolutamente toda la matemática. ¿Y qué podés decir en la realidad, en el universo conocido que es infinito? Einstein diría el universo o la estupidez humana, ¿no? Pero bueno, nada. Sí, Fran. Yo cuando iba a la secundaria me daba cuenta que muchos ejercicios y muchas cosas está todo como mecanizado. Algunos profes te explicaban esto se hace así, así, así y tenés que resolverlo así, no te explicaban el porqué y todo eso. Claro, el sentido. Entonces vos ibas y resolvías así las ecuaciones o ejercicios y te quedaba eso en la cabeza, no te explicaban el porqué de las cosas. ¿Por qué tenés que hacerlo así? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se decidió que se haga así? Bueno, acá justamente un poco en lo que comentaba al principio, tenemos que dar vuelta a esa forma, ¿no? Acá nos tenemos que empezar a cuestionar todo, ¿no? ¿Y por qué? Como preguntaba recién Eddie, ¿por qué se suma así? ¿Por qué vale tal cosa? ¿Por qué no otra? Bueno, todo ahora, sobre todo lo que hacemos podemos preguntarnos por qué, ¿sí? Y eso está bueno y es un ejercicio importante e interesante para ir adquiriendo en la práctica. Pero creo que los teóricos que inventaron este ejercicio lo hicieron por algo, no surgió de la nada, o sea, algo quisieron resolver con este ejercicio. La pregunta es, sí, yo diría que el sentido de todos estos ejercicios es ganar soltura con el manejo de las operaciones entre los objetos, entre los distintos números que tenemos, ¿sí? Entender cabalmente cómo operar con números, ¿sí? Creo que ese es el sentido y la práctica de esto. Pero bueno, en esa dirección terminemos el ejercicio. Podemos sumar ahora, podemos multiplicar lo que está en el numerador. ¿Cuánto da? Un treceavo por 13 décimos, ¿cuánto da? 1/10, profe. 1/10, perfecto. Y acá lo puedo hacer muy simple, acuérdense de multiplicar fracciones, se define así, pero acá uno puede, bueno, darse cuenta que él puede simplificar el 13 con el 13. Si tengo el mismo número
que me aparece en numerador y denominador, lo simplifico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer 13 dividido 13 da 1, ¿sí? Y el 1 es lo que se dice un elemento neutro para la multiplicación. No me cambia el factor al que está multiplicando. Simplificar o reducir, me parece que se dicen de las dos formas. Bien, y abajo, fíjense que está gratis la suma porque tenemos ya el mismo denominador. Entonces, ¿cuánto da? Menos 2 quintos más 3 quintos. 1 quinto. 1/5. Da 1 quinto. Bueno, nos queda una suma más arriba. ¿Cuál va a ser el denominador común entre 7 y 10? 70, profe. 70. Perfecto. Entonces, ¿por quién tengo que multiplicar 2? ¿Por quién tengo que multiplicar 7 para obtener 70? Por 10. Por 10. Entonces, si multiplica el 7 por 10, tengo que multiplicar al 2 por 10 y obtener 20. ¿Por qué multiplico al 10 para obtener 70? Por 7. Entonces, multiplico también el 1 por 7. Y ya casi estamos. 20, me quedó 27. Me quedó 27 sobre 70 dividido 1 quinto. ¿Y a esto cómo lo resuelvo? Da 27 sobre 14. Sí, Renzo. Hay que invertir. Profe, Sí. hay que multiplicar y invertir. Claro, ahora sí, estoy esperando que, no sé si Renzo tiene alguna pregunta, si la estará escribiendo o qué. Pero bueno, acá cuando tenemos una división entre dos fracciones, esto es lo mismo. Profe, ahí Renzo le pregunto por el chat. Así, ahí se puede reducir la fracción. Sí, pero acá no vas a poder reducir, ¿no? 27 con 70, porque son coprimos entre sí, 27 y 70. 27 no se puede dividir por el 5. Yo simplifiqué el 70 con el 5. Está bien, pero eso va a ser posterior. Ahora, déjenme terminar de escribir quién es A sobre B dividido o sobre C sobre D, es lo mismo que hacer A sobre B por D sobre C. Entonces, esto de acá, termina siendo 27 sobre 70 por 5. Y ahora sí voy a simplificar el 70 con el 5. Claro, eso, Renzo. Ahora es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si yo divido 5 por 70, me va a quedar 14, ¿no? Y ese es el resultado. Y bueno, todos saben, por hacer 5 sobre 70, yo, para hacerlo rápido, lo que siempre conviene hacer es factorizar en primos. Y ahí me apareció el 5 y me quedó 1 sobre 7 por 2. ¿Sí? Ven que no hace falta la calculadora. Y listo, da. Entonces este es el resultado que estábamos buscando. Bueno, ¿se entendió? ¿Quieren que repasemos algo? Sí, se entendió, profe. Bien. Acá capaz que este cuadrito es importante. De las definiciones de las operaciones. Ahí Álvaro pide ver el F.
que tiene raíz. ¿El F cuál es? El N. El F no tiene raíz. N. Perdón, pensé que estaba diciendo, porque Álvaro ahí escribió en el chat que ver el F y el N sí tiene raíz. Bueno, el F, Álvaro, ¿lo querés ver por algo en particular? ¿Lo hiciste y no te salió o hay alguna duda? Ok. Entonces, no lo voy a resolver yo. Por lo que veo, tiene la misma dificultad que lee en cuanto a operaciones, son todos productos y sumas de fracciones. Así que en todo caso, si querés hacerlo y tenés alguna duda, me preguntás cuando lo intentes. Bueno, ahí ya están comparando, mira, a vos Álvaro te dio menos 53 sextos y Agustina 37 sextos. Hay una discrepancia. Entonces ambos tendrán que convencerse mutuamente. Veamos, entonces, me parece capaz que es más interesante el N, que tiene raíz. Bueno, mira, parece que él va ganando 151 doceavos. Bueno, hay un popurrí, hay una variedad de respuestas, pero aparentemente, si esto fuese una democracia, el ejercicio da menos 53 sextos, porque es lo que la mayoría. Pero no sabemos, esto no es una cuestión de estadística, no es que el número más votado es el resultado, hay que corregirlo. Es exacto. Veamos el N. Bueno, Renzo, a ver. El problema de esto que me decís de usar la calculadora es que, imagínate que vos resolves el ejercicio y te da un número y usas la calculadora y te da otro. ¿Qué te está garantizando que no usaste mal la calculadora? Es como que uno va a tender siempre a creer en la calculadora, pero podés equivocarte usando la calculadora también. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer el ejercicio, revisar el ejercicio, ¿sí? Y en tercer lugar, compararlo con alguien más. Pero siempre uno tiene la opción de hacer el ejercicio, revisarlo o rehacerlo, ¿sí? Y comparar el resultado conmigo mismo. Y bueno, así uno va ganando confianza en el resultado que obtuvo. Sí, porque hay veces que la calculadora, por ejemplo, la calculadora científica, a veces con la del celu da resultados distintos. Pero además es un bardo escribir esto en la calculadora, digamos. Estás más tiempo escribiéndolo en la calculadora que resolviéndolo, me parece. Pero bueno. Pero digo, las mejores herramientas son siempre comparar, ya sea con uno mismo, al volver a hacerlo, o al corregirlo, o con tus compañeros y compañeras. Lo bueno de hablarlo con alguien más es que uno puede aprender mucho sobre cómo lo hizo la otra persona también. Pero bueno, veamos el N y creo que con esto ya vamos a tener como un panorama general de lo que pasa en este ejercicio. El -1, ¿qué es lo que va a hacer el -1? Invertir Va a bases. vuelta la fracción. Exacto, va a dar vuelta la fracción o va a invertirla, está perfecto, cualquiera de las dos. Entonces lo guardemos para el final y resolvemos lo que tenemos adentro.
Entonces, hagamos... Si uno no quiere también ir escribiendo 1000 veces lo mismo, podemos separar el ejercicio. Resolvamos primero, acá tenemos adentro de paréntesis, tenemos dos términos. Resolvamos cada término por separado. ¿Cómo resolvemos 1 menos 5 cuartos? Bueno, Buscamos un Te común queda, denominador. exacto, que acá va a ser fácil. El 4. queda menos un cuarto. Bueno, exacto, dejemos... lo dejemos así y mientras tanto resolvemos también el denominador, raíz cúbica de... ¿Cuánto da? Menos 11 Menos octavos 27 de 2. octavos. Bien, busquemos de nuevo denominador común. Acá va a ser 8. Y 2 por 8, 16. Entonces acá me quedó menos un cuarto. Díganme si estoy yendo muy rápido, si quieren que vaya más lento, si quieren que escriba más. Los que dan las órdenes lo hacen ustedes. ¿Por qué es 8? Acá, fíjate que el denominador, acá escribí quizá de una forma poco conveniente. Acá lo que estoy haciendo es restar menos 11 octavos menos 2. Acá el 2 es una fracción encubierta, es 2 sobre 1. Entonces el denominador común entre estas dos fracciones es 8. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, ya entendí. Bien. Entonces acá menos 11 octavos menos 16 octavos es menos 27 octavos. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces me quedo menos un cuarto dividido. Fíjense ahora la raíz cúbica que hace. La raíz, al igual que la potencia, distribuye con respecto a la división y a la multiplicación, pero no con respecto a la suma y a la resta. No, estoy resolviendo por partes, ¿sí? Estoy resolviendo primero este primer término, después voy a resolver este y al último voy a hacer la inversión. Profe, ¿eso sí o sí hay que distribuirlo? Y si no, ¿cómo lo resolves? Y resuelvo las raíces, digamos, y queda como fracción. Claro, resolver la raíz cúbica es distribuir la raíz, resolver cada una de las raíces. Mentalmente creo que pregunta ella si se puede resolver ahí mentalmente la raíz cúbica de 27 y la de 8. Bueno, sí, o sea, sin hacer este paso, sí. ¿Cuánto da la raíz cúbica de menos 27? ¿Menos 3? 3, 2. 3. Menos 3. Menos 3. Menos 2. Ojo con el signo, ¿sí? ¿Y la raíz cúbica de 8? 2. Menos 2. Ah, 2 solo. 2 solo, porque el 8 es positivo. Entonces ahora tenemos una división entre dos fracciones, es multiplicar por el inverso de la de abajo. ¿Y qué me quedó acá? Fíjense, los signos, menos por menos es más, o sea que el resultado va a ser positivo. Y acá el 2 se simplifica con este 2, o sea que me quedó 1 en el numerador. No. Me quedó un 1 en el numerador y un 2 por 3, 6. Acuérdense, ya resolví los signos, ¿sí? O sea, el primer término da un sexto. Ahora hagamos el segundo término, es raíz de 1 medio a la menos cuarto. Raíz de 1 medio Bueno, 1 medio a la menos 4, lo puedo escribir como 1 medio a la menos 1, y todo esto a la cuarta.
1 medio a la menos 1 es 2 a la cuarta. Y fíjense qué pasa con, tengo la raíz de una potencia, entonces puedo simplificar, ¿sí? Porque si quieren, escriban 2 a la cuarta como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. La raíz distribuye con respecto al producto. Y ahora fíjense, tengo raíz cuadrada de un cuadrado, o sea que se simplifica. Estoy viendo por... ¿Sí? Profe, ¿cómo se llamaba eso? ¿Extraer radicando o algo así? No me acuerdo. No me acuerdo qué nombre tenía. Lo importante es que no es importante, digamos, saber el nombre. Lo importante es saber hacerlo. Pero sí, simplificar raíces, no sé. Racionalizar, no me acuerdo. Algo así me parece. El segundo paso, bueno, fíjate, hacemos potencia de una potencia acá. Capaz que podemos repasar qué significa un número. Yo no quiero complicar con símbolos, escribiendo tan abstracto por ahora. Pero potencia de una potencia significa esto. Si yo hago A a la B y a eso lo elevo a la C, es lo mismo que hacer A a la B por C. Entonces, hacer un número a la menos 4 es lo mismo que hacer un número a menos 1 por 4. Entonces, sí. Entonces ahí se tendrán que multiplicar los exponentes o no. Nada que ver. Claro, acá estoy multiplicando el menos 1 por 4. Entonces sí, entonces cuando es potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. Sí. Está. Gracias. Entonces, eso es lo que hice acá. El 1 medio a la menos 4 lo escribí como 1 medio a la menos 1 y todo eso a la cuarta. Después puse que escribir una fracción a la menos 1 es invertir la fracción. Entonces pasé del 1 medio al 2, o al 2 sobre 1. Y bueno, y seguimos. ¿Está bien? ¿Ahora se entiende? Profe, Sí. luego una consulta. En lugar de hacer todo ese proceso largo, digamos, Sí. ¿no se podría, tipo, simplificar la raíz cuadrada con el elevado a la 4, a la cuarta? Y También. te quedaría 2 al lado. También lo puedes hacer. Exactamente. O sea, digamos, lo que me está diciendo es esto. Acá donde yo escribí raíz cuadrada de 2 a la cuarta, simplificar la raíz con el 4. Claro, eso. Bueno, pero eso es exactamente hacer lo que yo hice a continuación. O sea, lo que yo escribí a continuación de raíz cuadrada de 2 a la cuarta es paso a paso qué significa simplificar la raíz con el 4. Bien, ahí está. ¿Está Gracias, bien? profe. O sea, si vos lo que quiero hacer acá es como explicar qué significa justamente. O sea, desarmar, desglosar qué significa simplificar. Y acá me estoy quedando corto, podría escribir como toda una página sobre eso, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Vamos de a poco. Sí, Anaí. Sí, yo sigo sin entender. Sí. O sea, el menos 1 y qué pasa al 4. O sea, ¿qué hace? ¿Usa el negativo, el menos del menos 4? Sí, yo también me perdí ahí, o sea, Es ¿de como dónde que salió el menos 1 y por qué el 4 se puso positivo? Bueno, acá miren, escribamos esto entonces. Esta es Porque es una lo mismo que si se multiplican las fracciones, o sea, los exponentes, digo. Claro, Si lo Claro, multiplicas, te queda menos 4. respecto a la base, invertir la base o solamente es cuando uno. pero fíjate, mira acá el menos 4. Vamos solamente a usar esto. Y bueno, ¿y qué significa? Vamos a usar dos cosas. ¿Se entiende cuando yo escribo letras, digamos? ¿Qué significa A a la B por C? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a usar estas dos definiciones. Que no son definiciones, estas sí.
esta es una propiedad. A a la B por C igual a la B a la C, eso es una propiedad, y A a la menos 1 igual a 1 sobre A es una definición. Entonces, escribamos A a la menos 4. Puedo escribir A a la menos 4, al menos 4 lo puedo escribir como menos 1 por 4. Y ahora uso potencia de una potencia. Fíjense que acá menos 1 por 4 es como si estuviese parado del lado izquierdo de esta ecuación, A a la B por C. Entonces, esta ecuación me está diciendo que esto es exactamente lo mismo, A a la menos 1 por 4 es lo mismo que A a la menos 1 a la cuarta. ¿Me siguen? Pero se puede usar cualquier número, por ejemplo, no sé, en vez de que esté el 1 ahí, por ejemplo, poner, no sé, 2 medios, 2 cuartos, por ejemplo. Sí, 2 medios y pasarlo así igual. Sí. Pero acá usamos el menos 1 porque justamente esto es 1 sobre A, ahora la cuarta. Usamos la segunda definición. Pero vos podrías hacer, no sé, 7 a la 44, lo puedo escribir como 7 a la 4 a la 11. O lo que es lo mismo, 7 a la 11 a la cuarta. Eso no sé si esa era la pregunta. No, sigo sin entender. A ver. Déjame ver 2 segundos. Sí, mira, tranquila. ¿Alguien más? No, ¿alguien había levantado la mano? Yo, profe, ¿se aplica lo mismo con si, ahí en el ejemplo que usted dio? Ponele que fuera 7 elevado a un medio. O sea, si fuera el exponente un número racional, ¿se puede aplicar potencia por potencia? Sí. Igual. Este B y C pueden ser cualquier número real, de hecho. Pero acá lo vamos a usar hasta racionales. Bien, bien, gracias, profe. Anaí, ¿cómo va? ¿Se entiende? ¿O te das cuenta cuál es la parte que no estás comprendiendo del todo? Sí, o sea, en este caso, el 2, por ejemplo, vendría a ser la letra, en este caso la, ¿no? Sí. Sí. Y, digamos, de ahí usamos digamos, sería 1 por 4, así sería siempre hacer, sería algo así. No. Acá, mejor dicho, acá en vez de ser 2, en realidad el A es un medio. Lo voy a escribir con el número que es. O sea, acá lo que estamos tratando de ver es qué significa hacer un medio a la menos 4. Sí. Entonces, bueno, escribimos menos 4 como menos 1 por 4. ¿Sí? ¿Ahí sí. Vamos bien? Sí, sí. Bien, entonces ahora me doy cuenta, mira, acá tengo la potencia es un producto. Pero entonces eso, como es potencia de una potencia, lo puedo escribir, puedo separar las dos cosas. Puedo hacer primero la menos 1 y después a la menos 4, a la 4. Bien. Profe, o sea, usted está explicando por qué se invierten las cosas, digamos, o sea, las potencias cuando son negativas, pero no necesariamente tenemos que hacer todos esos pasos. No necesariamente, exactamente. Yo acá estoy tratando de ser lo más verborrágico posible para que entendamos lo que estamos haciendo. O sea, para entender las operaciones que están detrás de estos cálculos. Okay. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? Sí, ahora sí. Bien. Gracias. Bueno, entonces ahora tenemos el primer término, el segundo, lo único que hay que hacer es sumarlo y elevar a la menos 1. Entonces ahora tenemos que hacer... es un sexto. Sí, Rubén. Tiene un nombre, eso de pasar raíz, cuadra exponente. Esto, o sea, lo que acá hice fue escribir el 4, escribirlo como 2 por 2, ¿sí? Distribuir la potencia. Acá en realidad lo que hice fue la definición de 2 a la cuarta. ¿Sí? 2 a la cuarta acá. 2 a la cuarta no es más que hacer 2 por 2 por 2 por 2. Entonces acá simplemente asocié distinto. Es como una asociativa.
Bueno, entonces terminemos para ver cuánto da esto. Tengo que hacer un sexto más 4 a la menos 1. Entonces escribamos acá asterisco igual, como esto es asterisco. Asterisco es igual a un sexto más 4 todo a la menos 1. Y bueno, entonces acá el denominador común va a ser 6. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 25 sextos. Y acá no puedo simplificar nada. O sea que me dio 6 sobre 25. ¿Les dio esto? Bien. Bárbaro. Bueno. Ven que tratar de entender lo que estamos haciendo se puede complicar, ¿no? Es como que todas esas reglas que nosotros aprendimos en la escuela, si las empezamos a ver en profundidad, bueno, capaz que uno se embarra un poco. Pero está bueno ensuciarse, embarrarse, equivocarse, así como uno va aprendiendo, entendiendo. ¿Hay dudas, consultas, comentarios, sugerencias, quejas? Bueno, entonces asumo que no. Y bueno, les invito a que por el grupo de WhatsApp se comenten cuánto les dieron los ejercicios y comparen, ¿sí? Tienen ahí para entretenerse. Todo el primer ejercicio, el 1, es todo de operaciones, así que se lo pueden hacer. Ya el ejercicio 2 involucra orden, eso ya seguramente, no sé si lo vieron hoy o lo verán mañana. En el 3 aparecen números reales, así que seguro que se lo van a ver mañana recién. Lo de la autoevaluación lo vamos a hacer. Ya está la primera, ¿no es cierto? Decía en la clase que íbamos a hacer el demo. Creo que sí, la primera autoevaluación me parece que ya está disponible. ¿Qué tiempo tiene, profe, las autoevaluaciones para realizarlas? A ver, ya te digo, creo que tenés toda la semana. Espera, porque no me acuerdo. Autoevaluaciones. No dice. No. Ahora acá, en el aula virtual. Todas me parecen que tienen como fecha límite el 21 de febrero. Pero Sí. Está bien, no, las autoevaluaciones van a cerrar justo eso, justo cierran antes del segundo parcial. Así que tienen tiempo. ¿Sí? Y este viernes se va a subir la primera de este tema. Creo que va a haber una autoevaluación como que no cuenta para nada, para que ustedes se familiaricen con el sistema. No, Agustina, o sea, para hacer autoevaluaciones tienen mucho más tiempo. Sí, Eli. Profe, dos preguntas técnicas, si me las sabe responder. Un compañero recién me contestó que el material está en el aula virtual, el apunte. Sí. No lo encuentro. ¿En qué parte del aula virtual está? Creo que ahí te aparece como PDF. En la parte de inicio, exacto. En la parte de inicio, mira. Yo me tomé el trabajo de hacerlo imprimir, por eso lo tengo a mano, si no, ni... No, está bien, mira, ahí te muestro una pestaña.
Ahí están viendo el aula virtual ahí. Fíjate acá en la parte de inicio, en inicio, bajas y tenés material bibliográfico y acá hay un link a un PDF, le haces clic y eso te manda al material de estudio. ¿Sí? Y acá lo puedes descargar si querés. No encuentro el inicio, no sé por qué. ¿Estás viendo el aula virtual? ¿Estás viendo lo que yo estoy compartiendo? A ver, espérame un segundito. Ah, no, no estoy acá. Bueno, igual, de cualquier forma, trata de hacerlo por el aula virtual y si llegas a tener más problemas, escribime y te lo mando, pero bueno, igual es importante que sepas en usar bien el aula virtual. Profe, Sí, ahí dice, digamos, que bueno, primero está la demo que es para practicar y después la primera se hace el viernes y que sí, que es en el mismo día, que se habilite a las 6 y hasta las 12 de la noche. bien, buenísimo. Ahí está la info entonces. Bueno, Y, profe, la otra pregunta. sí. Yo no tuve la posibilidad de tener la clase teórica de recién. ¿La puedo ver de algún lado? Eso seguramente Carmen la grabó y las vas a encontrar en la misma aula virtual. En la parte al lado de inicio dice cálculo algebraico, ahí vamos a ir subiendo todas las clases. Bueno, entonces, O sea, todo va a estar en el aula virtual, en algún lugar del aula virtual. ¿Sí? Todas las clases. ¿Qué iba a decir? No me olvidé. Bueno, sí, o sea, no sé, alguien había dicho antes, sí, pueden resolver todo el ejercicio 1 del práctico. Lean también la parte teórica del apunte, ¿sí? No se queden solamente con ir a la clase y escuchar lo que dice la profe, también lean ustedes la parte teórica del apunte. Eso también, Eddie, con lo que respecto que decías recién que no pudiste ir a la clase, bueno, en realidad tampoco es tan importante, es importante ir a las clases, pero no es una cuestión de vida o muerte porque está todo en el apunte, ¿no? O sea, podés leer el apunte y ahí te vas a enterar de los temas que se dieron. Y bueno, creo que esto es todo, o sea, ya voy a dejar de grabar. Profe, justo los otros cálculos de los ejercicios de, bueno, de esta sección,